El día que Richard arrojó los papeles arrugados del divorcio a mis pies está grabado en mi memoria como una cicatriz. Recuerdo estar allí, congelado mientras decía esas escalofriantes palabras. Vendí la casa porque me voy a vivir con ella. Se acabó Anna. Tenía 34 años. Luego, una devota ama de casa de nuestro hijo Jason, que apenas 13 años. Nuestra vida, tal como la conocía, se hizo añicos en ese único momento. Fui sorprendida, ingenua y completamente desprevenida para lo que vendría. Richard y yo nos conocimos cuando yo solo tenía 19 años. Él tenía 6 años. Hombre que trabajaba en la oficina principal de una compañía farmacéutica, yo era un recién graduado de escuela secundaria y trabajaba como recepcionista en una de sus subsidiarias. Su atención me halagó. Yo era joven sin experiencia y él parecía un sueño hecho realidad. Nuestro romance whirlwind condujo a un embarazo no planeado y antes de darme cuenta estábamos casados en una ceremonia modesta. La vida entonces era simple, o eso pensé que me dediqué. Nuestra casa ya Jason Richard estaba a menudo ocupado, su presencia en la casa disminuyendo con los años. No lo cuestioné demasiado, atrapado en el día a día de criar a nuestro hijo y administrar nuestra casa. El día que se fue, todo se derrumbó. Me vi obligado a enfrentar la realidad que había estado acechando bajo superficie de nuestra vida aparentemente feliz. La infidelidad de Richard. Su creciente distancia. Las señales. Estaban todos allí, pero había elegido ignorarlos sin ningún otro lugar a donde ir. Jason y me mudé de regreso a la casa de mi familia. Mi hermana Laura y su esposo no estaban exactamente recibiendo con agrado sus miradas frías y sus en voz baja dejaban en claro que éramos una carga. Intrusos en su vida asentada. Me sentí perdido, un graduado de la escuela secundaria sin experiencia laboral significativa. De repente tuve la tarea de encontrar un trabajo para mantenerme a mí y a mi hijo. El mercado laboral era intimidante, cada rechazo un golpe a mi ya frágil estado. Tenía a Jason para pensar en un niño sumergido en un mundo de problemas de adultos. Fue durante este tiempo de desesperación que encontré un trabajo en un centro de llamadas. Estaba lejos de ser ideal, pero fue un comienzo, un rayo de esperanza en la oscuridad que había envuelto mi vida. El trabajo fue un desafío durante las horas que califico a los clientes y un zumbido constante de actividad. Me dio una sensación de propósito, algo que había perdido en el caos de mi vida personal. Mientras navegaba por las complejidades del mundo corporativo, me di cuenta de lo protegido que había estado, particularmente mi falta de conocimiento sobre asuntos legales. El divorcio y la pensión alimenticia me habían dejado vulnerable a merced de los caprichos de Richard. Esta comprensión alimentó un fuego dentro de mí. Prometí no volver a sentirme tan indefenso. Me sumergí en el aprendizaje de la comprensión del mundo más allá de los límites del hogar y la familia. A medida que Jason crecía, vi impacto de nuestra situación en él. Era más reservado que sus compañeros, sus ojos a menudo tenían una profundidad que era demasiado madura para su edad, pero era resistente y se adaptaba a nuestra nueva vida con una fuerza que admiré en nuestro viaje. Estaba apenas comenzando un camino lleno de luchas y revelaciones, pero en esas luchas una fuerza que nunca supe que tenía, y en esas revelaciones una determinación de luchar para reclamar lo que por derecho era nuestro. La vida en la casa de mi hermana Laura era un recordatorio diario de cuán bajo habíamos caído. Su esposo Mark apenas ocultó su desdén. A menudo comentaba: Anna, necesitas encontrar tu propio lugar pronto. Podemos apoyarte para siempre. La presión era implacable. Revisé las ofertas de trabajo a diario, cada rechazo profundizaba la sensación de desesperación, pero era de Jason. Una resiliencia silenciosa que me mantuvo adelante a pesar de la confusión. Él se centró en sus estudios, su determinación inquebrantable. Un día me topé con una vacante de trabajo en un de servicio al cliente. No era glamoroso, pero era una posibilidad. La entrevista era estresante. Me senté allí sintiéndome fuera de lugar con mi traje anticuado, mi currículum vergonzosamente delgado. ¿Por qué quieres este trabajo?, preguntó el entrevistador. Quería decir que no tengo otra opción, pero en lugar de eso esbocé una sonrisa y dije: estoy buscando una para aprender y crecer. Para mi sorpresa, me ofrecieron el trabajo. Era un puesto por contrato, pero fue un comienzo. Recuerdo las emociones encontradas que sentí al decirle a Laura y Mark, un alivio, pero también una punzante sensación de insuficiencia cuando Mark dijo que finalmente puedes empezar a contribuir.
El trabajo estaba desafiando el ritmo acelerado. Medio de las interminables llamadas, fue abrumador, pero perseveré impulsado por la necesidad de mantener a Jason y demostrarme a mí mismo que podía valerme por mí mismo mientras me adaptaba a la rutina. No pude evitar reflexionar sobre mi matrimonio con Richard, cómo había sido. He estado tan ciego durante las noches, las ausencias inexplicables, las llamadas susurradas, que las había ignorado creyendo en la ilusión de una familia feliz, pero la verdad era que Richard había estado viviendo una doble vida y yo era solo una fachada conveniente. Darse cuenta de ello era amargo. La pastilla para tragarla alimentó una ira creciente dentro de mí y una ira hacia Richard por su traición y mí misma por mi ingenuidad, pero fue una conversación con una compañera de trabajo lo que realmente me abrió los ojos. Ella era madre soltera como yo, pero mucho más informada a medida que vivíamos. Habló sobre nuestras experiencias, dijo algo que tocó una fibra sensible. Anna, ¿recibiste alguna pensión alimenticia o manutención infantil? Sabes que tienes derecho. ¿Ella? Me quedé atónita, el pensamiento nunca se me había pasado por la cabeza. Richard nos había dejado sin nada y yo simplemente había aceptado. Entonces me di cuenta de lo mucho que no sabía, lo poco preparada que estaba para el mundo real. Decidida a hacer las cosas bien. Comencé a educarme. Leí libros. Busqué en línea lo que pude encontrar sobre divorcio y derecho de familia. Cuanto más aprendía, más entendí el alcance de la manipulación de Richard y un día recibí una llamada de la escuela de Jason. Él había estado en una pelea. Mi corazón se hundió cuando corrí a la escuela temiendo lo peor, pero lo que encontré no fue un problemático sino un joven empujado a sus límites. Te llamó cazafortunas. Jason dijo, sus ojos ardientes de ira. Dijo que buscabas el dinero de papá. No podía dejar que dijera eso de ti. Me quedé sin palabras. El dolor y la humillación de nuestra situación había llegado a mi hijo, envenenando su mundo. Fue una llamada de... No podía permitir que la traición de Richard nos definiera más esa noche mientras veía a Jason dormir. Hice una promesa de que lucharía. Reclamaría lo que Richard nos había quitado, no solo por mí sino por el de Jason. Ya era hora. Para que Richard enfrentara las consecuencias de sus acciones, el pequeño apartamento al que finalmente mudamos estaba muy lejos de la casa que una vez compartimos con Richard, pero era nuestra. Las paredes estaban desnudas. Los muebles eran mínimos, pero representaba un nuevo comienzo. Jason adaptó rápidamente su capacidad de recuperación. Sorprendiéndome continuamente, se lanzó a sus estudios con un fervor que era a la vez impresionante y preocupante. Quiero hacerlo bien, mamá. Nosotros, decía, su determinación brillaba en sus palabras. Yo había estado trabajando en el call center durante un año ya. El trabajo todavía era exigente, pero tenía más confianza, más experto en manejar los desafíos. La sensación de logro era pequeña, pero había un recordatorio constante de que yo era más que la esposa descartada de Richard. Noche, mientras Jason y yo estábamos cenando, levantó la vista de su plato. Y dijo, mamá, ¿alguna vez piensas en papá? La pregunta me tomó por sorpresa. Richard era un tema que rara vez tocamos. A veces lo admití, pero no de la manera que podrías pensar. Pienso en lo que nos hizo, como nos dejó sin nada. Ojos de Jason. Oscurecido, lo odio por lo que hizo. Él cree que puede irse sin ninguna consecuencia. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí. La ira, la sensación de injusticia que había estado hirviendo dentro de mí encontró resonancia en las palabras de Jason. Tienes razón, dije, mi voz estable, él no debería salirse con la. Durante las siguientes semanas, comencé a investigar más sobre el divorcio y el derecho de familia. Aprendí sobre la pensión alimenticia para los hijos y las vías legales disponibles para la reparación. Cuanto más aprendía, más empoderado me sentía. Entonces llegó un gran avance. Descubrí que en casos de infidelidad el cónyuge traicionado podía solicitar pensión alimenticia incluso años del divorcio bajo ciertas condiciones. Esta información era una revelación. Richard había hecho trampa y yo tenía pruebas de The Late Night Calls de Secret Behavior. Todo sumaba. Envalentonado por este descubrimiento, se acercó a un abogado. Ella se mostró comprensiva, sus ojos reflejaban una comprensión que iba más allá de la cortesía profesional. Tienes un caso, dijo, pero
Será fácil, ¿estás listo para esto? Asentí con mi resolución firme, estoy listo para mí y para Jason, el abogado. Establecimos un plan para que solicitaríamos una pensión alimenticia citando la infidelidad de Richard y su falta de apoyo financiero después del divorcio. El proceso sería largo y posiblemente conflictivo, pero yo estaba preparado. Tenía que estarlo. Me apoyaba. Su fuerza silenciosa era una fuente constante de consuelo. Saldremos de esto, mamá. Él me aseguró que estábamos juntos en esto el día que presentamos la demanda. Sentí una mezcla de emociones, miedo, ansiedad, pero sobre todo un sentido de rectitud. Richard nos había hecho daño y era hora de que él respondiera por sus acciones. Comenzaron los procedimientos legales. Me preparé para la reacción. Richard no iba a aceptar esto de brazos cruzados, pero ya no era la joven ingenua que él había dejado atrás. Yo era más fuerte, más sabia y estaba lista para pelear la batalla legal contra Richard. Como abrir una caja de Pandora, la investigación del abogado descubrió algo. Que una simple infidelidad reveló una red de mentiras y engaños que Richard había tejido a lo largo de los años. Mientras estábamos sentados en la oficina del abogado una tarde, ella nos presentó un expediente. Esto es más de lo que esperaba. Dijo que su tono era serio. Richard no solo era infiel, estaba viviendo una doble vida. Documentos en el archivo pintaban una imagen condenatoria: extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y fotografías, evidencia de la vida secreta de Richard, una vida llena de lujo e indulgencia mientras descuidaba su apariencia familiar. Ante esto el abogado señaló una fotografía. Era Richard luciendo despreocupado y feliz con una mujer que no era yo. Su brazo rodeó mi corazón, se apretó en el sitio, pero me robé. Esta era la verdad, la realidad que tuve que enfrentar. El rostro de Jason se endureció mientras miraba la evidencia. ¿Cómo pudo hacernos esto? Su voz era una mezcla de ira e incredulidad. Le haremos pagar por esto. Dije con voz firme. No puede salirse con la demanda pasó factura. Con nosotros, los abogados de Richard fueron agresivos tratando de desacreditarme, pintarme como una ex esposa vengativa, pero me mantuve firme respaldado por la evidencia y el apoyo de Jason y nuestro abogado. Luego llegó el día de la declaración. Richard se sentó frente a nosotros con su comportamiento engreído y confiada, pero confianza disminuyó cuando el abogado comenzó a presentar las pruebas. Señor Richard, ¿puede explicar estos gastos?, preguntó en tono acusatorio mientras deslizaba los extractos bancarios por la mesa. Los ojos de Richard recorrieron los documentos y vi un destello de pánico. Gastos personales no tienen nada que ver con mi matrimonio y estas fotos. La abogada continuó su mirada. Cuentan una historia diferente. La fachada de Richard comenzó a resquebrajarse. Buscó palabras. Su compostura se perdió. Eso no era nada serio, solo una aventura. Una aventura. Jason intervino, su voz gélida. Destruiste a nuestra familia por una aventura. La habitación estaba llena de tensión. El abogado de Richard intentó intervenir, pero el daño ya estaba hecho. Era abrumadora las excusas de Richard, débiles y poco convincentes. Cuando salimos de la declaración sentí una sensación de reivindicación por la que Richard había sido expuesto. Lo que realmente hizo fue un tramposo, pero aún no había terminado. La demanda continuaría y sabía que Richard se defendería, pero estaba listo por primera vez. Me sentí en control. No era una víctima de la traición de Richard. Estaba luchando no solo por yo, pero por Jason, por la vida que merecíamos. La demanda contra Richard se prolongaba en cada audiencia, más polémica que la anterior, pero en medio de esta agitación, un acontecimiento sorprendente se desarrolló una noche. Jason llegó a casa. Una expresión peculiar en rostro. Mamá, no podrás creer lo que pasó. Hoy dijo una mezcla de diversión e incredulidad en su voz. ¿Qué pasó?, pregunté con curiosidad. Tuve una entrevista de trabajo hoy en una compañía farmacéutica. ¿Adivina quién es el gerente de recursos humanos? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No Richard. Jason asintió. Sí, Richard lo hizo. Me reconoció al principio. Supuse que olvidaría el rostro de su propio hijo. La ironía era amarga. Richard, que había descartado a su familia por su carrera, ahora, sin saberlo, estaba entrevistando a su propio hijo. ¿Lo hiciste?, le pregunté a una parte de mí ansiosa por el encuentro con Jason. Los ojos brillaban con un fuego frío. Seguí el juego al principio, pero al final no pude resistir. Le pregunté si la compañía aprueba asuntos.
La expresión de su rostro no tiene precio cuando se dio cuenta de quién era. Estaba dividido entre el shock y una sensación de justicia poética. Richard, confrontado por el hijo que había abandonado en un entorno donde siempre se había más poderoso, ¿qué dijo? Presioné mi corazón acelerado, él lo negó, por supuesto, así que presioné más. Le pregunté cómo podía sentarse allí entrevistándome cuando destruyó a nuestra familia por sus propios deseos egoístas. La voz de Jason era amarga, pero también había una aguda sensación de triunfo. Él se quedó sin palabras. Lo dejé allí hirviendo en culpa. La revelación estaba asombrada. Richard ahora enfrenta las consecuencias de sus acciones de la manera más inesperada. Fue un giro del destino que parecía casi demasiado apropiado. Pero, ¿por qué fuiste a esa entrevista? Pregunté, todavía tratando de entender la situación. La respuesta de Jason fue simple pero profunda. Necesitaba verlo cara a cara para mostrarle que de todo lo que él no nos rompió todavía estamos aquí y estamos luchando. Las consecuencias del encuentro de Jason con Richard en la entrevista de trabajo repercutieron en nuestra batalla legal en curso. Richard, ahora consciente de que su propio hijo se oponía a él, se volvió cada vez más desesperado para su defensa. La señorita Carter nos llamó para una reunión estratégica. Los abogados de Richard están presionando para llegar a un acuerdo. Ella nos informó mientras estábamos sentados en su oficina, pero dadas las pruebas y el testimonio de Jason, creo que podemos presionar para obtener más. ¿Qué quieres hacer? Miró a Jason buscando su opinión, tenía la mandíbula apretada. Determinación era clara, vamos hasta el final, dijo con firmeza, debe rendir cuentas no solo financieramente sino también moralmente. La señorita Carter asintió con expresión. Resuelto, bueno, entonces preparémonos para la próxima audiencia. Puede ser difícil, pero tenemos la verdad de TR de nuestro lado. La audiencia fue ciertamente desafiante, pero el abogado de Richard trató de pintar una de un hombre arrepentido que simplemente había cometido un error, pero la señorita Carter fue implacable al presentar pruebas del engaño de Richard y su negligencia. Sus responsabilidades familiares. El propio Richard subió al estrado. Su comportamiento era una mezcla de desafío y contrición fingida. Lamento el dolor que causé a mi familia, dijo, su voz carecía de genuino, pero creo que el acuerdo ofrecido es justo. Y solo sus palabras sonaron a Hollow y sentí una oleada de ira. ¿Cómo podía quedarse allí haciéndose la víctima después de todo lo que había hecho? Fue entonces cuando Jason habló con justicia y simplemente desafió, su voz firme pero llena de emoción. Era justo abandonar a tu familia. Mentir y engañar mientras nosotros luchábamos por llegar a fin de mes. La sala del tribunal quedó en silencio, el peso de las palabras de Jason flotando en el aire. Richard miró a su hijo, un destello de culpa tal vez cruzando su rostro, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. El juez, después de la deliberación, falló. Nuestro favor. El acuerdo fue significativamente mayor que lo que Richard había ofrecido. Un reconocimiento tangible del daño que había causado. Cuando salimos del juzgado me llenó un sentimiento de reivindicación. No se trataba solo del dinero sino de la justicia, de responsabilizar a Richard por sus acciones. Lo hicimos, dijo mamá Jason con un atisbo de en sus labios. Finalmente le hicimos pagar. La victoria legal sobre Richard fue más que una simple victoria en la corte, fue una recuperación de nuestra dignidad y un paso hacia la curación, pero la historia no terminó ahí. Las consecuencias de la muerte de Richard. Las acciones comenzaron a desentrañar su vida tanto profesional como personalmente. Unas semanas después del juicio, recibí una llamada de un viejo conocido que trabajaba en la misma compañía farmacéutica que Richard. Anna, ¿has oído hablar de Richard?, preguntó con una voz teñida de una mezcla de conmoción y chismes. No, ¿qué pasó?, pregunté, un sentido de curiosidad mezclado con aprensión. Hyun ha sido degradado, ella reveló después de demanda. La compañía hizo su propia investigación. Resulta que estaba usando recursos de la compañía para sus asuntos personales. Lo transfirieron a una fábrica remota prácticamente. Una sentencia de muerte profesional. Me senté en silencio atónito. Richard, una vez la estrella en ascenso de su compañía, ahora enfrentaba las repercusiones de sus acciones de la manera más adecuada.
carrera lo único que había valorado sobre nosotros se estaba desmoronando. Jason escuchó en silencio mientras yo compartía las buenas noticias, dijo simplemente, pero sus ojos reflejaron una sensación más profunda de satisfacción por haber recibido lo que se merece, pero la retribución no se detuvo allí. El círculo social de Richard, una vez que un grupo muy de colegas y amigos comenzaron a distanciarse de su reputación empañada por la demanda y en la investigación de la empresa, se convirtió en una carga. Escuché de varias fuentes sobre Richard Falfrom Grace cómo tuvo que vender su apartamento para cubrir el acuerdo y los honorarios legales, como su segunda esposa, la mujer por la que dejó, luchó por adaptarse a su nuevo estilo de vida disminuido. Fue una dura realidad, pero una que Richard había provocado sobre sí mismo. Sus elecciones impulsadas por el egoísmo y el engaño lo habían llevado a su perdición. Mientras reflexionaba sobre estos desarrollos, me di cuenta de que no se trataba solo de venganza, sino de justicia, de que el universo escribiera a un Richard equivocado que había una vez parecía intocable, ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Jason y yo hablamos de ello una noche. La discusión fue más reflexiva que vengativa. ¿Sientes pena por él?, Jason preguntó con voz neutral. Hice una pausa considerando la pregunta. No. Finalmente dije, pero siento. Sensación de cierre, es como si un capítulo finalmente hubiera terminado permitiéndonos comenzar. Jason asintió con la cabeza. Sí, es hora de seguir adelante y enfocarnos en nuestras vidas. El capítulo se cierra con Anna y Jason mirando hacia el futuro. El peso del pasado se levanta lentamente sobre sus hombros. Habían enfrentado la adversidad y emergieron fuertes, listos para abrazar el siguiente capítulo de sus vidas, con la batalla legal detrás de nosotros y Richard enfrentando las consecuencias de sus acciones. Una nueva sensación de libertad envolvió nuestras vidas. Era como si hubiéramos sido liberados de una nube oscura que se había cernido sobre nosotros durante años. Nuestro pequeño apartamento, que alguna vez un símbolo de nuestra lucha, comenzó a sentirse más como un hogar. Lo redecoramos haciéndolo un reflejo de nuestro nuevo comienzo. Las paredes que antes estaban desnudas ahora estaban adornadas con obras de arte y los estantes llenos de libros y recuerdos. Jason, ahora más relajado y concentrado, estaba sobresaliendo en sus estudios. Su determinación anterior, nacida de la y el deseo de justicia, se había transformado en una pasión genuina por aprender. Estoy pensando en solicitar una pasantía de investigación este verano, me dijo una noche, sus ojos iluminados con emoción. Eso es maravilloso, Jason, dije sintiendo una oleada de orgullo. Has trabajado tan duro para esto. Nuestras conversaciones habían pasado del pasado al futuro, de que habíamos soportado a lo que esperábamos lograr. Hablamos sobre viajes, sobre los lugares queríamos ver y las experiencias que queríamos tener algún día. Mientras estábamos sentados tomando café en nuestra recién decorada sala de estar, saqué a relucir un tema que había estado en mi mente. Jason, ¿has pensado en salir? ¿Sabes, conocer a alguien especial? Rió un poco avergonzado. He estado tan concentrado en la escuela y todo lo demás, pero sí, creo que estoy listo para comenzar a salir. Sonreí feliz de verlo, considerando un aspecto normal y feliz de la vida después de todo lo que habíamos pasado. Se sintió como una victoria en sí mismo. Para mí, había crecido. Mi rol en el centro de llamadas, asumí más responsabilidades e incluso asesoré a nuevos empleados. El trabajo que alguna vez fue una necesidad se había convertido en una fuente de satisfacción. Una noche, mientras estábamos cenando, Jason levantó la vista de su plato y dijo: Mamá, he estado pensando que deberíamos invitar a la abuela a venir vivir con nosotros. Ha estado sola desde que falleció el abuelo y creo que le gustaría estar aquí. La sugerencia me calentó el corazón. Creo que es una gran idea. Jason, ella siempre ha estado ahí para nosotros. Sería bueno que Closeur Lives hubiera dado un giro hacia la paz y la satisfacción con la abuela que vive con nosotros. Nuestra casa se sintió más llena de risas e historias del pasado. Su presencia trajo una sensación de plenitud, una conexión con nuestras raíces que nosotros hacía mucho que me perdía. Una noche mientras estábamos sentados juntos, la abuela compartió historias de su juventud, de los desafíos que había enfrentado y superado. La vida es tapiz de experiencias, dijo, sus ojos reflejan la sabiduría de sus años. Algunas partes son oscuras y difíciles,
mientras que otras son brillantes y alegres pero juntos forman una hermosa imagen. Sus palabras resonaron en mí. Nuestro viaje había sido tortuoso, marcado por el dolor y la lucha, pero también había sido un viaje de crecimiento y resiliencia. Salido de la oscuridad no ilesos pero más fuertes y más sabios, Jason, ahora más confiado y motivado, se había convertido en una encarnación de esa resiliencia. Sus actividades académicas estaban floreciendo e incluso había comenzado a salir con alguien que conoció en la universidad. Verlo tan feliz y realizado me llenó de una alegría indescriptible, ya que me había encontrado un sentido de propósito más allá del centro de llamadas. Comencé a trabajar como voluntaria en un centro comunitario local, ayudando a otras mujeres que habían enfrentado desafíos similares. Compartir mi historia y escucharme me trajo una sensación de satisfacción que nunca antes había sentido. Una noche, cuando Jason y yo nos sentamos en nuestro balcón hacia las estrellas, una sensación de calma nos envolvió. Mamá, ¿alguna vez piensas más en papá?, preguntó con voz suave. Hice una pausa considerando la pregunta. A veces, lo admití, pero no con enojo o resentimiento. Pienso en lo lejos que hemos llegado desde entonces, como él era un parte de nuestra historia pero no la parte imaginado.